Tenemos hoy el honor de tener a Jorge Gómez Naredo, periodista. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carolina. Pues acá, muy contento de estar aquí contigo. Igualmente, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación este día. Pues Jorge, ¿cómo ves todo este panorama? ¿Cuál es tu lectura? Hace ratito hacíamos una revisión pues de todo el ruido que se hizo alrededor de la salida de Donald Trump en el G7, pero que de alguna manera la derecha mexicana pues lo hizo suyo como reclamo a la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso algunos responsabilizándola de que Trump hubiera decidido irse y también todo este asunto del vuelo comercial. ¿Cuál es tu lectura sobre esta reacción? Primero, empezar con eso, ¿cuál es tu lectura sobre esta reacción de la derecha mexicana contra la presidenta, pues por esta decisión de Donald Trump de abandonar ayer el G7? Bueno, pues mira, la decisión de Trump de abandonar ayer la reunión, la cumbre del G7, pues es entendible porque pues hay un conflicto, hay una conflagración entre Irán e Israel en Oriente Próximo. Esto es muy delicado, pues no solamente para Israel y para Irán, para los países, digamos, involucrados, sino es muy delicado pues para todo el mundo porque hay otras naciones que están también inmiscuidas. Pakistán anunció que si Israel se atreve a enviar una bomba atómica a Teherán, pues ellos responderán con una bomba nuclear a Tel Aviv, ¿no? Ujú. Entonces, Estados Unidos está apoyando como siempre lo ha hecho, porque hay que recordar que Israel, prácticamente actúa junto con Estados Unidos y detrás de Israel está Estados Unidos. Entonces, pues esta salida en esta crisis que se está viviendo en Medio Oriente, pues es entendible. Ahora, la derecha desde un principio pues criticó y siempre ha criticado cualquier acción o cualquier decisión que tome Claudia Sheinbaum. En este momento, ayer lo vimos, ¿no? Con la salida de Donald Trump, con el abandono de esta cumbre de Donald Trump, pues empezaron las críticas hacia Claudia Sheinbaum, unos diciendo, como lo mencionabas hace poquito en algunos mensajes que sacaron de redes sociales, diciendo que no se les daba la prioridad a Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum o que el gobierno de México era un gato de los Estados Unidos, y en fin, una cantidad de improperios y de agresiones, pues fuera completamente de lugar. Por supuesto que una de las, digamos, de las prioridades del gobierno de México y de Claudia Sheinbaum era reunirse con Trump. No se pudo por las condiciones que ya se señalaron, pero eso no tiene nada que ver con que haya una discriminación o con que haya una falta de importancia de una reunión con su país vecino, en este caso con México, de parte del presidente de los Estados Unidos. Y la otra crítica que ha venido es esta cuestión que enojó muchísimo a los de derecha, y es el que Claudia Sheinbaum haya viajado en un vuelo comercial. Ella lo decidió así, viajar en un vuelo comercial, y me parece que era lo adecuado. Era un mensaje muy claro de la presidenta, pues vamos a ir a esta cumbre, vamos a ir en un vuelo comercial, como es la política que se ha seguido desde que llegó, digamos, la cuarta transformación al gobierno en 2018. Hay que recordar eh, famosa entrevista que se le hizo a Andrés Manuel López Obrador, y que dijo, pero es que si no si viaja en un vuelo comercial y se atrasa y no llega a una cumbre, ¿qué va a pasar? Pues dice Andrés Manuel, pues no llego y ya. Ujú. Entonces, es como esta política. A mí se me hizo un buen mensaje de parte de Claudio Sheinbaum, pero pues ellos lo utilizaron así como que es que si hubiera llegado antes y lo hubiera visto", lo cual es completamente improbable, porque las agendas en estas cumbres son muy específicas, son horarios muy, muy claros. De tal hora a tal hora hay una reunión con este mandatario, de tal hora a tal hora hay una plenaria, de tal hora a tal hora está la foto de la cumbre. Entonces, pues si hubiera llegado antes, hubiera llegado una hora, 2 horas antes, pues hubiera sido prácticamente lo mismo, porque Trump salió de la cumbre para atender esta cuestión de Medio Oriente. Entonces, es absurdo lo que estas críticas. Si hubiera viajado en un vuelo que no fuera comercial, también se le hubiera hecho estas críticas, ¿no? Que eran muy del pueblo, ¿no? Que se viajaba en vuelos comerciales y no en vuelos privados o de parte de aeronaves del Estado. Entonces, pues aquí lo que yo veo es una superficialidad en la crítica de la derecha. Me parece que en lugar de criticar un fondo, de criticar cómo ha sido la relación o de criticar cualquier otra cosa, se van a estas críticas que me parecen superficiales, que me parecen fuera de lugar, y no establecen
Una, la importancia que se tiene en que Claudia Sheinbaum haya acudido a esta cumbre del G7, porque es una de las pocas mandatarias y mandatarios de América Latina que fueron invitados a esta cumbre, a este grupo, que en realidad es el grupo de las naciones más de potencias del mundo, ¿no? En realidad ellos más del 50% del Producto Interno Bruto en el mundo lo tienen estas naciones que conforman el G7, donde está una parte de la Unión Europea y además la Unión Europea de facto participa en este grupo donde está Estados Unidos, donde está Japón, donde está Italia. Entonces, creo que es importante que esta cumbre, más allá de que si Claudia Sheinbaum se haya reunido con Donald Trump, el que ella esté ahí es importante. Va a tener reuniones con ministros, con primeros ministros, con presidentes importantes, Canadá, Alemania, la India. Entonces, pues al final creo que lo que se logra en esta cumbre, lo que Claudia Sheinbaum logra en esta cumbre y además de lo que se diga en esta cumbre, pues va a ser importante y va a ser benéfico para el país y pone a nuestro país y a nuestra presidenta pues en un lugar importante, digamos, en esta política internacional. Así es que estas críticas que se hacen, así se viajó, no se viajó, así había otro vuelo, así llegaba 20 minutos antes y sí hubiera podido reunirse, pues son críticas que me parecen absurdas y que no van al fondo del tema, que es esta estrategia que está llevando el gobierno de México, una para defender a los migrantes en Estados Unidos que son tratados de forma inhumana, que son criminalizados, que están siendo deportados y que además se soportan un discurso racista y un discurso muy fuerte, muy agresivo de parte de Donald Trump. Y es ahí donde me parece que debería de estar el tema de la agenda pública. Pero la derecha, pues durante muchos años, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, ha decidido no ser una oposición seria y pues se ha ido en este tipo de críticas que me parecen superficiales y que además los exhibe como faltos pues de contenido importante y que aporten al debate público del país. Claro. Jorge, antes de pasar precisamente al tema de Trump y esto que está ocurriendo en Medio Oriente, me gustaría preguntarte si ves como alguna señal, digamos, especial en este recibimiento que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Veamos hace rato en las imágenes a un AMLito como superhéroe ahí que le llevaron en un peluchito. Superman, Este sí. recibimiento que tiene... no sé si otros líderes pues tengan este recibimiento o siquiera para empezar este acercamiento, ¿no? Claudia Sheinbaum, hasta lo que sabemos, fue la única presidenta de algún país que llega a esta cumbre precisamente en un vuelo comercial, más allá de esta cuestión incluso monetaria o de austeridad republicana. ¿Tú crees que estos gestos pues de acercamiento pues con las personas, pues, ¿no? Con el pueblo, de algún tipo de, no sé si decirlo lección, pero es decir, en este G7 donde se reúnen estos líderes mundiales, en medio hay que decirlo, pues de un genocidio donde han sido partícipes también algunos de estos países, o por lo menos cómplices omisos, ¿no? El hecho de, pues que llegue también, digamos, digo, a lo mejor México tampoco ha tenido una postura firme contra el genocidio, no ha decidido todavía no romper relación con Israel. Sin embargo, esta diferente manera de incluso llegar a arribar, o sea, si esto tendría como un significado que por ahí podamos leer de estos gobiernos de izquierda con esta aceptación también y este respaldo que tiene Claudia Sheinbaum. Difícilmente veríamos, por ejemplo, al pueblo estadounidense pues acercarse de esta manera a Donald Trump, ¿no? ¿Cómo lees esto? Si crees que hay aquí que podamos entender como alguna lectura o de plano ya lo estoy forzando mucho, ¿cómo lo ves tú? No, 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 me parece que sí es, fíjate, esto del amito que podría parecer algo sin importancia, creo que es algo muy interesante culturalmente. El que Claudia Sheinbaum haya decidido viajar en vuelo comercial, eso implica que, que, que llega a un aeropuerto, al aeropuerto que sale por la puerta donde salen pues todos los viajeros de vuelos comerciales,
Y eso tiene un matiz muy distinto a otros mandatarios, que digo, tampoco es que se les critique, porque así ha sido y suelen así ser los traslados de los mandatarios y de los jefes de Estado, donde pues llegan al aeropuerto en su avión de su estado, bajan y pues se van en unos automóviles, en unas camionetas y no tienen ningún tipo de contacto con la gente. Entonces, al Claudia Sheinbaum, al viajar en vuelo comercial, pues tiene este contacto, hay un recibimiento de la población. Hay que recordar que también en Canadá hay una población, pues no tan amplia, evidentemente, como en Estados Unidos, pero sí hay muchos trabajadores mexicanos que laboran en Canadá de forma documentada, incluso también indocumentada. Y bueno, pues este recibimiento fue un recibimiento interesante. Y este AMLito significa también, a mí me parece, que ya Andrés Manuel López Obrador y la figura de Andrés Manuel López Obrador y lo que representa Andrés Manuel López Obrador ya no es solamente la figura de un mandatario que gobernó al país de 2018 a 2024, sino que es parte ya de un elemento como cultural que identifica a nuestra nación, ¿no? O a una parte de la población de nuestra nación. Es el decir, el tener a este AMLito, es decir, yo soy de México, yo estoy orgulloso de mi gobierno, yo estoy orgulloso del expresidente que nos gobernó, y eso es muy significativo porque desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo en México, la población mexicana, especialmente la población expulsada por las condiciones de pobreza, por las condiciones de injusticias y de desigualdades que se iba a vivir, a trabajar a Estados Unidos, a Canadá o a Europa, pues no sentía ningún tipo de empatía, no sentía ningún tipo de orgullo, ningún tipo de admiración o de respaldo hacia las figuras políticas de México. Y aquí lo que vemos es que hay un orgullo de que pues tengamos o hayamos tenido a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, y orgullo de las políticas que han significado estos gobiernos. Entonces sí me parece muy significativo, sí marca una diferencia con los otros mandatarios. Hace unas horas el presidente de Brasil, Lula da Silva, posteó en Twitter, en sus redes sociales, su llegada a Canadá, como parte también de los invitados a este grupo del G7. Y pues él llegó en su avión de la Fuerza Aérea brasileña y pues estuvo ahí. Es una forma en que se trasladan, pero creo que este contacto con la población ya es muy significativo de las administraciones, las dos últimas administraciones presidenciales en México, y es muy significativo de que hay un interés por los mandatarios, por la mandataria Claudia Sheinbaum y por Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente no viajó al extranjero, pues de tener contacto con la población, ¿no? Hay que recordar también lo que sucedió con las visitas, de las pocas visitas al extranjero que hizo López Obrador. Unas las hizo a una Chile, otra a Centroamérica, y en el caso de cuando fue a Estados Unidos, pues también fue un recibimiento muy importante, ¿no? Con mariachi, fueron al hotel, la gente le gritaba "Viva AMLO, presidente, presidente", y creo que esta dinámica continúa con Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que hay una preocupación de parte de la administración de Claudia Sheinbaum de continuar con el contacto con la población, y me parece que eso es algo importante. Por supuesto que la derecha lo maneja como propaganda, como que es una foto, como que por la foto, en fin, por el show, pero en realidad creo que es algo mucho más profundo, y es estar en contacto con la gente que está en el extranjero, que labora en el extranjero y que hace un gran esfuerzo porque labora allá. Saca para vivir allá, pero además esos ingresos, o una parte de esos ingresos, los devuelve o los manda a nuestro país, y eso nos beneficia mucho, y es un trabajo heroico que hacen estos migrantes en Estados Unidos y en Canadá. Y pues creo que es importante tener esta deferencia de parte de las autoridades mexicanas, de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues para tener contacto con esta población. Así es que sí me parece que es muy significativo, marca una diferencia con los otros mandatarios, no porque los otros mandatarios, por ejemplo Lula, esté mal en que llegue de otra forma, sino que es algo que preocupa al gobierno de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y me parece que es un muy buen detalle, y que siempre hay este contacto entre el gobierno y la población mexicana. Claro. Finalmente, Jorge, y ahora sí para pasar a este tema de Trump,
Pues, ¿cuál es tu lectura sobre estos mensajes que ha lanzado en últimas horas, que veíamos pues muy contradictorios de alguna manera desde el viernes pasado, aunque no es secreto para nadie, pues precisamente este respaldo que tiene con Israel? Sin embargo, bueno, el viernes por lo menos Marco Rubio mostraba como ese intentar desenmarcarse, ¿no? Y decir, bueno, no sabíamos, Israel tomó esta decisión. Posteriormente, Donald Trump manda mensajes como que se tiene el control total de los cielos de Irán. Hoy dicen, por ejemplo, hoy dice Donald Trump que ya localizaron al líder supremo, pero que por ahora no va a terminar con él, ¿no? Sé que tal vez es como una lectura, bueno, no sé, tú nos dirás, pues sí es de pronto complicada por la misma manera en la que Donald Trump gestiona también mediáticamente este tipo de mensajes, pero ¿cuál es tu reflexión o cómo analizas este comportamiento de Donald Trump respecto a Medio Oriente en estas últimas horas? Sí, es contradictorio. Hay que recordar que Israel siempre ha tenido el apoyo de Estados Unidos en las reuniones de la ONU, en política internacional. Siempre detrás de Israel está Estados Unidos, ¿no? Sean presidentes demócratas o sean presidentes republicanos. Y está Israel, ¿no? Con su actual primer ministro, Netanyahu, pues es un régimen abiertamente bélico. Lo que está sucediendo, lo que ha hecho Israel con los palestinos es algo terrible, ¿no? Llevan más de un año masacrando, bueno, tienen mucho tiempo, ¿no? Pero la intensificación de esta, pues que podríamos llamar sin lugar a dudas un genocidio, pues es terrible, ¿no? Miles de personas, de palestinos asesinados, niños palestinos, continúan incluso hoy que Tel Aviv está siendo bombardeada por misiles iraníes, continúan Israel bombardeando, atacando a los palestinos, entonces, en Gaza, entonces, pues es algo que cada vez ha tomado o ha sido rechazado por una mayor cantidad de población en todo el mundo, ¿no? Hay manifestaciones. El fin de semana hubo manifestaciones incluso en México, hubo Ujú. manifestaciones en Europa en contra de esta masacre que está haciendo el Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Entonces hay que tener en cuenta estos dos elementos, ¿no? Por un lado, este gobierno de Israel, un gobierno pues asesino, un gobierno genocida, un gobierno que cuando estaban las negociaciones en esta cuestión de, porque además son muy hipócritas, ¿no? Ujú. Por un lado, Estados Unidos quería que Irán no continuara con supuestos, digamos, creación de armas nucleares y entonces había negociaciones para que no se llegara a ese elemento para que Irán no tuviera armas nucleares, pero Israel las tiene. Entonces es como muy injusto el trato de las naciones, de las potencias hacia Israel y hacia otras naciones, porque además ha habido pues un silencio cómplice de parte de las potencias de Occidente, de Europa, ¿no? Incluso de respaldo, Gran Bretaña, Francia, de cierta forma han respaldado a pesar del genocidio que está haciendo Israel al propio Estado de Israel y pues en este caso la forma en cómo Donald Trump ha llevado esta crisis que hay en Oriente Próximo, pues es verdaderamente terrible. Uno no sabe realmente qué es lo que va a suceder, porque por un lado dice, pues sí estamos llegando a negociaciones de paz, pero por otro lado dice, nuestro, nuestro, nuestra fuerza es una fuerza, es la fuerza más importante, es la fuerza más potente, valga la redundancia, que hay en el mundo, y entonces nosotros tenemos la capacidad de destruir una especie de amenazas que es parte de su política, ¿no? La de amedrentar a otras naciones. Pero aquí hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, que no solamente es una cuestión de Israel y Estados Unidos, sino que hay otro respaldo hacia Irán. Irán tiene una capacidad bélica que no es, por supuesto que no es comparable con, por ejemplo, la de Palestina, ¿no? Entonces, sí están en este momento, pues después del bombardeo que hizo Israel hacia Teherán, cuando se estaban estas negociaciones en cuanto a la cuestión de las armas nucleares, pues la respuesta fue una respuesta iracunda por parte de Irán y hay otras naciones que también se están inmiscuyendo en ese conflicto, ¿no? Lo que sucede en Pakistán, esta cuestión de China, ¿no? Que de repente dice, pues sí, vamos por la paz, pero de repente manda algún tipo de apoyo a Irán,
pues no solamente implica a dos naciones como es Israel y como es Irán, sino que implica a otro tipo de naciones. Y creo que este discurso prepotente de parte de Donald Trump es un discurso muy, muy, muy preocupante para el mundo en términos generales, porque no solamente es un conflicto, o en este momento es un conflicto que sí está en Medio Oriente, pero es un conflicto que puede escalar y donde se debe de tener una gran responsabilidad, y eso es algo que por la experiencia pues no ha tenido la administración de Donald Trump, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión que me parece también interesante analizar, y que es que hay muchos focos rojos ya en la administración de Trump. Trump tiene muy poco tiempo ya de ser presidente en esta segunda parte, ¿no? Después de haber ganado las elecciones. Y bueno, tiene un foco rojo porque las manifestaciones del sábado pasado en prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, fueron multitudinarias, pero no solamente en Los Ángeles, fueron manifestaciones en Filadelfia, fueron manifestaciones en Nueva York, este hashtag o esta postura de No Kings, que fue también importante, mientras hay un desfile donde parece ser que se celebra el cumpleaños de Donald Trump, ¿no? Un desfile militar. Creo que pone focos rojos en Estados Unidos con los dos asesinatos que hubo en Minnesota de parte de congresistas, de legisladores estadounidenses, con esta pues relación muy fuerte y estas declaraciones muy fuertes entre Donald Trump y el gobernador de California. Entonces creo que hay una situación delicada dentro de los Estados Unidos a la administración de Donald Trump, pero fuera también hay una cuestión muy delicada, porque si Estados Unidos se inmiscuye formalmente, porque ahorita no está formalmente, aunque el apoyo a Israel pues es parte de esta, es parte, digamos, Estados Unidos ha financiado, ha apoyado, ha respaldado a Israel en todas sus posturas. Y también es muy cínico que los Estados Unidos hayan dicho que no estaban enterados del bombardeo que hizo Israel a Irán, a Teherán. Pero si Estados Unidos formalmente se inmiscuye y entra en la guerra, creo que hay posibilidades de que esto escale de una forma en que después ya no se pueda controlar. Por eso ahora sí que estamos en vilo, porque digamos, parte de la paz mundial, en términos generales, pues depende de dos personajes que han sido, uno por un lado es un personaje prepotente que amedranta como Donald Trump, y el otro es un personaje genocida como es Ujú. el primer ministro de Israel, ¿no? Entonces sí es una cuestión muy delicada, y por supuesto que esto que está sucediendo en Oriente Próximo, pues impactará en la política interna de los Estados Unidos, generará, si es que Estados Unidos decide entrar formalmente a la guerra, muchísimas más tensiones, no solamente entre Israel y Irán, sino con otras naciones. Y bueno, pues esto es muy delicado, porque esto puede llegar a salirse completamente de las manos y a generar una conflagración mucho más grande, mucho más amplia, y con... esto es lo terrible, con pérdidas mayores de vidas, y pues es una irresponsabilidad terrible. Pero esa es como la postura que ha llevado Trump, y creo que es algo importante que en Estados Unidos de forma interna pues haya una crítica hacia Donald Trump. Hay esta postura, ¿no? Que esta intención de parte de legisladores demócratas de impedir que Donald Trump entre a esta guerra a partir del Congreso. Pero bueno, pues Trump es Trump, y es un tipo que muchas veces no actúa dentro de la lógica, pero pues ahora sí que está en vilo la paz, no solamente en Oriente Próximo, sino que esto puede extenderse a otros lugares, puede inmiscuir o puede afectar a otras naciones, y esto se puede salir completamente de control. Por eso, pues ahora sí que estamos en vilo en ese sentido. Ujú. Claro. Pues Jorge, te agradecemos de verdad muchísimo estos minutos, que compartas también con nosotras y nosotros estas reflexiones. Ojalá nos permita seguir en comunicación, porque seguramente pues vienen muchos más temas. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo también para nuestra audiencia? Sí, pues participo en un portal que se llama Polemón. Entonces ahí realizamos pues investigaciones, hacemos también nota diaria, informamos, y yo estoy en redes sociales, en Twitter especialmente, que es donde estoy, digamos, más activo, en JG Naredo. Entonces ahí podemos encontrarnos. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias de verdad. Ojalá pues nos permites continuar en comunicación. Te agradecemos mucho esta conversación.
Sí, por supuesto, yo encantado. Un abrazo muy Vale, un fuerte a todos ahí abrazo, de buen Chacuco. día. Sale, hasta luego. Bye. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.